Hola, soy Yonggi Chong de la iglesia Hamam en Chuncheon. Antes de creer en Jesús solía decir, el mundo es hermoso y es un lugar digno de vivir. Por eso no tenía razón para creer en Jesús. Pero me encontré con Jesús resucitado y ahora realmente disfruto de una nueva vida. Me gustaría compartirles mi testimonio. El mundo realmente era un gran lugar para vivir. La persona que vivía alrededor mío tenía mucha envidia de mí. Tenía una esposa muy bella. Los dos éramos profesores, ambos teníamos un buen sueldo, tenía hijos que estudiaban muy bien y era reconocido por ser un profesor talentoso. No solo eso, a comparación de otras familias, nuestra familia vivía en armonía, tenía sobrinos muy inteligentes que eran doctores y funcionarios. Por eso no tenía razón para creer en Jesús. Antes de casarme, mi mujer me preguntó, si te casas conmigo, ¿irás conmigo a la iglesia? Claro que sí, por supuesto, le contesté. En realidad, durante 3 años había puesto todo mi esfuerzo para poder casarme con ella. Pero pensaba, ¿por qué debería ir a la iglesia cuando en este mundo todavía hay muchas cosas de lo cual puedo disfrutar? Además, había otra razón. Había crecido en una familia en donde adoraban a los ancestros. Cuando mi abuela falleció, su funeral duró 7 días. Armamos el ataúd con las hojas del árbol de bambú y cocinamos un cerdo grande. Creciendo en estos ambientes, desde pequeño era reconocido como un buen hijo. Puede sonar de orgulloso, pero cuando era joven trabajaba en el campo mientras mis amigos salían a divertirse. Incluso cuando era niño pensaba, si solo me esfuerzo un poco más, quizás mis padres tendrán menos trabajo. Y luego de que mi padre falleció, ni siquiera llegué a pensar en que hubiera esforzado un poco más cuando él vivía. Mi devoción a mis padres se hizo tan conocida que recibí 2 prestigiosos premios de educador a los 40 años. Y luego de casarme fui muy feliz y el mundo era muy divertido. Por otro lado, mi esposa estaba teniendo dificultades como cristiana. Entonces yo le decía, ¿qué nos falta? ¿Cuál es la razón por la que estás así? Aún haciendo de todo para satisfacer a mi mujer, al pasar el tiempo se iba dificultando más. No podía entenderla, pero mi esposa comenzó a mejorar luego de conocer a un hermano de la iglesia Hammaum. En las vacaciones de verano me dijo que iría al retiro espiritual de la iglesia. Entonces le dije que no se preocupe de la casa y que vaya a pasar un buen tiempo. Y al acercarme a la puerta para despedirla, le di un sobre con dinero. Y dentro del sobre le escribí, espero que todos tus problemas se solucionen allí, tu amado marido. Y mi mujer partió. Pasado 3 días, ella me llamó. Estaba muy emocionada. No era la voz que yo recordaba de mi mujer. Me contó que hasta ahora no había creído en Jesús, pero que finalmente se había encontrado con Él y que todos los problemas se habían solucionado de una sola vez. Mi mujer volvió del retiro espiritual, pero no era la misma mujer con la cual yo había estado viviendo. Ella estaba llena de alegría y su cara resplandecía. Su cara realmente brillaba. En realidad, como mi esposa había crecido muy mimada y protegida, ella no era muy activa ni emprendedora. Además, nunca se había quejado de nada y siempre había sido muy obediente conmigo como una oveja. Pero ahora ella me estaba diciendo, siéntate en el sofá, abre la Biblia, lee conmigo. Y me decía, Dios existe, está históricamente comprobado, Jesús murió por nuestros pecados. Lo decía con tanto fervor que no sabía qué hacer. Pensé, ¿qué le pasó? ¿Visitó el cielo en solo 2 días? De todos modos, me gustaba el cambio de mi mujer. Más que su encuentro con Jesús, me gustaba que ella haya recuperado la felicidad. Y desde el día siguiente, mi mujer comenzó a levantarse a las 4 de la madrugada para participar de la oración de la madrugada.
Y por más que ella estaba ocupada por el trabajo de la escuela o los quehaceres de la casa y se acostara a las 12 de la noche, de todas formas, ella se despertaba a las 4 de la mañana. A ver, vamos a ver cuánto duras, dije así, pero lo más sorprendente es que por más que pasara un mes, seguía asistiendo. También pasó esto. Hubo un día que estaba muy enferma y le pedí que faltara un día, pero ella se negó inmediatamente. Realmente no podía comprenderla. Su rostro seguía resplandeciendo y su cuerpo volaba. Y al seguir con esta rutina, ahora el que no podía soportar esta vida era yo. Comencé a pensar de esta forma: ¿de dónde saldrá toda esa energía? ¿De dónde saldrá toda esa alegría? ¿Y quién será aquel Jesús que hizo cambiar la vida en ella? Y así pensé: nosotros vivimos en mundos diferentes. El matrimonio debería ir por el mismo camino, pero esto no parece un matrimonio. Entonces, ¿qué debo hacer? Realmente agradezco que siempre tuvo la convicción de que la pareja debe ir hasta el final por el mismo camino. Es verdad, era una de las dos. Mi mujer debe seguirme a mí o yo debo ir hacia ella. Pero en realidad no veía la razón para que mi esposa volviera hacia mí. Honestamente, la vida de mi esposa era mucho más convincente. Y además podía ver que sea cual fuese la situación, ella no volvería para seguirme a mí. Entonces la conclusión era muy simple. Está bien, probemos. Iré por este camino y luego decidiré. Realmente fue una gran decisión y también fue demasiado orgullo. Esto se debe porque yo había decidido juzgar a Dios. Así de manera valiente me decidí y finalmente fui junto a mi esposa a la iglesia Hammaum. El camino fue largo y difícil. No podía escuchar ni una sola palabra y el culto solo me daba sueño. Además, desafortunadamente, me encontré con muchos alumnos míos que asistían allí, que encima todos proclamaban la palabra con gran poder. Como era su profesor, no podía escaparme, ni tampoco podía negarme a escuchar la palabra. Empecé a cuestionarme: ¿qué hago perdiendo el tiempo acá cuando todavía puedo disfrutar de esta vida? Como estaba frustrado, comencé a culpar a mi esposa. O sea, que Jesús levanta a los lisiados y sana a los ciegos. Está bien, digamos que eso puede ser posible, pero ¿cómo puede alimentar a 5.000 personas con 5 pescados y 2 peces? Seguramente mi esposa habrá sufrido mucho. Pero lo más extraño es que a pesar de todo esto, yo continué siguiendo a mi esposa. A pesar de leer todos los días la palabra y esforzarme en la oración, no podía ver nada. Fue muy agotador. Realmente estaba yendo a un camino de sufrimiento. Hasta a veces lloré a escondida de mi mujer. Pero lo que más me agradezco es que a pesar de todo siempre tuve la gran convicción de que nosotros no deberíamos ir por caminos diferentes, ni tampoco perdí la confianza hacia mi esposa. Así, me enredé con una palabra que hizo que entrara en crisis. Si vemos en Mateo 8, el padre de uno de los discípulos de Jesús había muerto. Jesús, primero déjame enterrar a mi padre, le dijo uno de los discípulos. Entonces Jesús le contesta: no, deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. ¿No es más obvio que deba haber dicho: realmente tú debes estar triste, oraré por ti, anda con cuidado? Pero él dijo que no vaya. Era ir un rato y volver. Pero ¿cómo puede ser que me impida ir al funeral del único padre que me crió? Esta palabra me alteró. Mi esposa y mis alrededores estuvieron tensos por un tiempo. Así, la seguí mientras me caía, me levantaba, lloraba, reía, hasta que el 10 de octubre de 1999 ocurrió en mí el evento más grande de mi vida. Fue el accidente de mi hijo que estaba en 4º grado de la primaria. Mientras trabajaba en un pueblo rural, me dijeron que su vida estaba en peligro. Él estaba cruzando la calle y un camión lo golpeó a toda velocidad. Estaba llorando mientras iba hacia él.
Entonces paré el coche y caí de rodillas en el camino. Señor, te pido que lo salves. Si salva su vida, haré lo que sea por ti, Señor. Cuando finalmente volví a conducir, pude pensar en 4 situaciones diferentes. La primera situación era que nosotros no íbamos a poder vernos eternamente. En segundo lugar, es que mi hijo podría quedar en estado vegetativo. En tercer lugar, él podría ser discapacitado de por vida. En cuarto lugar, su cuerpo podría arruinarse por completo. El accidente en ese momento fue tan grave que no podía esperar mejores resultados de lo que me imaginaba. Al llegar al hospital, mi corazón estaba tan desesperado que lo único que deseaba era por lo menos escuchar una sola vez la palabra papá. Abrí la puerta de la sala de emergencia y fui hacia mi hijo. Y luego mi hijo me dijo, papá, gracias, gracias a Dios. Solo salía de mí esta palabra. Mi hijo fue golpeado tan fuerte que el parabrisas estaba roto y el parachoques estaba abollado. Voló 7 metros y había perdido el conocimiento. Pero mi hijo se había despertado 30 minutos después de que lo trajeron al hospital y en él no había ni una gota de sangre. ¿Había ocurrido un milagro? No, el Señor lo había protegido con sus brazos. Al día siguiente fueron a investigar al lugar del accidente, pero tanto los policías, los testigos que estuvieron en el lugar, no podían entender lo que había sucedido ese día. A los 7 días, mi hijo fue dado de alta y sin ningún tipo de secuela, y yo me postré ante el Señor. Dios, realmente existes. Si bien no puedo verte con mis ojos, realmente existe Dios. Me sentí muy agradecido hacia Dios. En ese entonces había tomado una decisión delante de Él. Delante de la muerte de mi hijo, todos mis pensamientos, mis valores y todas mis cosas se habían derrumbado. Pero pasado el tiempo, todo mi anhelo, alegría y deseo que había en mi corazón comenzó a desaparecer de a poco. Y este mundo seguía siendo agradable para mí. Siempre había algo que me pesaba. Si bien decía creer en Dios, no entendía cuál era el problema. Esta duda realmente me molestaba. Luego de un tiempo en Sokcho, tuvimos un culto para aquellos que no pudieron asistir al retiro espiritual de la iglesia. De repente tenía tantas ganas de ir que me dirigí hacia Sokcho. Al orar, poniendo a luz todas mis dudas, comencé a orar desesperadamente hasta que la palabra de Apocalipsis 3:20 fue real en mí. Fue total obra del Espíritu Santo. Decía que si yo abría la puerta, Jesús entraría en mí y que viviría junto a mí. Jesús no me estaba pidiendo que preparara algo, ni que me vistiese bien, ni que me pusiera una buena corbata. Él me quería tal como era y quería estar junto a mí. Realmente me conmoví mucho. Ah, era esto. Debía dejarle entrar a él, sin importar el estado de mi corazón. Realmente esto era el amor de Dios. Y luego pude entender la palabra que el pastor siempre repetía sobre el que había diferencia abismal entre creer y saber. En ese momento Dios me dio otra palabra. Me mostró claramente la palabra de Romanos 19 que dice que si confesaba con mi boca a Jesús como mi Señor y creía la resurrección en mi corazón, podía ser salvo. Me arrepentí inmediatamente y pude entender. ¡Ah! Mi fe fue falsa, fue conocimiento, fue solo convicción.
Yo viví siendo mi propio dueño. La resurrección también fue conocimiento. Solo de labios había confesado que era mi Señor y había dicho que la resurrección era un acontecimiento histórico, pero estas palabras no habían sido reales en mí. Enseguida me arrepentí y me inundó una gran alegría y paz. Realmente estaba muy conmovido. Finalmente entendí por qué Jesús le había dicho al discípulo que dejara que los muertos entierran a sus muertos y que los siguiera. Día a día había una gran alegría en mí. Ah, la alegría que gozó mi mujer era esto. Por fin pude ir por el mismo camino que mi mujer. Estaba muy alegre y agradecido. Luego de esto, fue el tercer aniversario del rito ancestral de mi padre. Era un gran evento en el cual muchos parientes venían a participar. Entonces le dejé una carta a uno de mis hermanos. Hermano, nosotros vamos a la iglesia. Si el espíritu de nuestro padre llegase al rito, yo me inclinaría ante él toda la noche. Sin embargo, su espíritu está en el cielo y solo los demonios reciben el rito ancestral. No puedo inclinarme ante los demonios. En realidad, mi padre había recibido a Jesús justo antes de morir cuando mi esposa le había compartido el Evangelio. Antes de dar su último respiro al escuchar el Evangelio, contestó con un amén al Evangelio y había cerrado los ojos con una sonrisa. De repente, el hijo obediente se había convertido de un día al otro en un hijo desobediente de la familia. Después de esto, estaba camino hacia la iglesia. Hubo tanta paz y alegría en mí que no tuve preocupación de lo que me ocurriría en el futuro. Luego, Dios obró por medio de mí para que pueda hacer grandes cosas. Cada vez que tengo tiempo le comparto el Evangelio a los profesores y también me dio la oportunidad de levantar clubes cristianos en los colegios donde trabajé. Dios me ayudó a resolver problemas serios que los programas de educación no podían solucionar y compartí el Evangelio con otros maestros y padres en diferentes seminarios. Luego me trasladaron a una escuela intermedia que era conocida por su equipo de fútbol. Un mes más tarde, me enteré que la escuela realizaría un gran ritual para el equipo de fútbol. Era imposible convencerlo con palabras para que detuviesen ese ritual. Sin embargo, le dije, como director, estaba orando por el equipo y que no iba a permitir que ese ritual continúe. Cuando los padres y los antiguos alumnos oyeron que yo estaba deteniendo sus 50 años de tradición, estuvieron furiosos. Hubo una gran controversia, pero mi decisión fue muy firme. Al cancelar el ritual, comenzaron a haber obras increíbles. El año anterior habíamos clasificado en quinto lugar de entre los 8 equipos, pero este año nos convertimos en campeones con 19 victorias, un empate y una derrota. Ganamos el campeonato estatal y fuimos subcampeones en los nacionales por primera vez en 30 años. Dios había contestado mi oración y pude mostrarle a todos aquellos que se postraban ante los espíritus que Dios realmente estaba vivo. Ahora me queda alrededor de 1 año y medio para jubilarme como docente. Al encontrarme con mis compañeros, dicen que se preocupan qué hacer después de la jubilación, pero para mí me resta solo una cosa para hacer. Hasta el tiempo que Dios me lo permita, compartiré a Jesús resucitado a toda la persona que me encuentre. Yo pensaba que esta vida era lo mejor y bello, pero me he encontrado con Jesús resucitado. Y ahora que lo he recibido como mi dueño, estoy viviendo una vida alegre. Anhelo que ustedes también puedan vivir una vida alegre y de gozo como yo. Muchas gracias.